¿qué tal? ¿Cómo están, queridas ratonas y queridos ratones de televisión? Bienvenidos sean de nueva cuenta al TV Podcast de Ratona de TV. Mi nombre es Raquel Guerrero Biguri y les doy la más cordial bienvenida a esto que es un espacio muy inconstante en donde platicamos de lo que hay y reflexionamos de lo que vemos en las pantallas audiovisuales, lo que hay frente a nuestras pantallas, pero también lo que sucede y muchas de las cosas que se esconden en esto que vemos y que, bueno, es parte de lo que hay detrás de estas pantallas. Nuestro proyecto, que es de ustedes y mío, porque lo hacemos juntos, es un proyecto de divulgación audiovisual que pueden seguir en el blog también, www.ratonadetv.com, y en este tipo de contenidos, así como en mis redes sociales, @ratonadetv, que encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram y bueno, en YouTube, pero en todos ocasionalmente porque de pronto me desaparezco. Deseo de todo corazón que ustedes estén transitando amablemente estos tiempos de pandemia que vaya que han estado intensos y vaya que han sido diferentes para cada uno de nosotros. Lo que vamos a hacer ahorita, perdónenme si escuchan ruidos de fondo, pero tengo una gran cantidad de trastes que lavar. Tengo una gran cantidad de trabajo que hacer, pero no quiero dejar de hacer este ejercicio porque no sé ustedes dónde se inspiren. Yo me inspiro de pronto para hacer cosas en la regadera o lavando los trastes. De pronto es cuando me llegan algunas epifanías y entonces por eso dije, bueno, voy a lavar trastes y mato varios pájaros de un tiro. Así lavo trastes y platico con ustedes. Y no veo con tanto asco las cosas que estoy lavando porque se quedaron de ayer y bueno. Pero no estamos aquí para platicar de cosas personales, sino de muchas de las cosas que han estado pasando. Y yo me quiero agarrar un ejemplo porque es un ejercicio en donde yo me siento cómoda, no necesito indagar tanto, que es un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer y que creo que es algo que ha caracterizado estos audios y que para mí es muy importante. Hablando de las plataformas que son una de las industrias, o es una de las industrias, la del audiovisual y el entretenimiento, que más pues se ha beneficiado con estos tiempos de pandemia. Y bueno, no es lo mismo, como hemos platicado en estos espacios, hablar de televisión abierta que de streaming. ¿Por qué? Porque bueno, el streaming claramente uno está pagando una suscripción y mucho de lo que sucede con ese dinero de nuestras suscripciones pues se va obviamente para la producción, tanto de lo que vemos en contenidos pensados como para un impacto mundial, como para un público local, pero que impacte, o más bien relatos locales o producciones locales que impacten a nivel internacional. Y entonces las plataformas han experimentado mucho con esto. De hecho, Netflix desde el año pasado o antepasado, no me acuerdo, me parece que es el año pasado, que se anunciaron muchas de las producciones que se iban a realizar ya en las oficinas que crearon en México para sacar este contenido regional. Y obviamente sus competidoras, que son Amazon Prime, o las más fuertes, hablando localmente, Amazon Prime, o no sé qué tanta competencia podría ser, pero también está Claro Video como una de estas alternativas, donde también se está produciendo ficción y que lo están haciendo en un tono, pues la mayoría de sus producciones van hacia la comedia. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de eso, porque entre las cosas que a mí poderosamente me llaman la atención de todos estos estrenos que, híjole, son muchísimos, ¿no? Amazon Prime ha tenido, bueno, la de las llaves, que ya tuvo algún tiempo, pero se estrenó la de cómo sobrevivir soltero, hablando de las producciones regionales. Y pues Netflix ya tenía programadas algunas cosas, entre ellas Oscuro Deseo, pero bueno, por ejemplo, Claro ha tenido, hay varias series. Está la serie de Mauricio Ockman que se llama R, Claro Video también estrenó la serie de Ana de la Reguera, Amazon Prime. Y bueno, la verdad es que sí han sido muchos estrenos, se ha producido una gran cantidad, independientemente de si la gente la está consumiendo o no, o de si son buenas o no. Nada más estamos hablando de que hay mucha producción. Y dentro de todas estas producciones, a mí lo que me gusta mucho ver
y que tengo el ojo un poco entrenado para eso, y que a lo mejor no es tan bueno, déjenme les digo, pero bueno, a mí me funciona para algunas cosas, que es tratar de entender estos fenómenos desde sus creadores. Es decir, yo tengo la buena o mala costumbre, no lo sé, de tratar de enterarme antes de ver una serie o una telenovela, en este caso, quién produce. A mí, sinceramente, quién produce siempre me ayuda para decidir si al producto le voy a dar una oportunidad o no. Mi punto es que para mí es importante siempre saber quién es el humano, el ser humano que está atrás de todo este equipo, porque la visión del mundo de este humano a mí me ayuda a darme una idea de qué es lo que voy a ver. Ese es mi punto y esa es la formación que yo tengo y de pronto me funciona. Que les digo, a veces es un poco complicado. ¿Y por qué les echo todo este rollo? Porque de entre todas las cosas que he visto, hubo un fin de semana que me chuté toda la serie de Oscuro Deseo de Netflix. Y hubo cosas que me engancharon, no voy a decir que no. Y no me quiero ir a la crítica fácil porque de verdad ya hay muchas personas a estas alturas que han hablado de Oscuro Deseo y que pues han apuntado errores y aciertos. Y yo no quiero apuntar errores y aciertos, yo no hago crítica, hago reflexión. Mi reflexión gira en torno a las historias que cuenta Argos en este caso y por qué para mí es tan importante saber quién está detrás de Argos. ¿Por qué? Porque para mí es fundamental entender que si bien existen estilos de producción de acuerdo a las empresas y la mirada del mundo de las empresas, es decir, hace muchísimos años, cuando Televisa todavía hacía muchas telenovelas, se creó y se estudió como tal el modelo Televisa de hacer telenovelas porque tenían características similares en cuanto a contenido, más no en el desempeño que podría tener cada productor al abordar este tipo de contenidos. Es decir, podríamos encontrar puntos en común, pero para mí lo importante y lo rescatable era ver cómo cada productor jugaba con estas mismas reglas de forma diferente, ¿o no? Y lo mismo pasa, es decir, pensando un poco en TV Azteca y en las muchas o pocas cosas que hizo TV Azteca en su época de telenovelas, también podemos ir detectando algunas cosas del modelo de Televisión Azteca que todavía no me quedan claras porque Televisión Azteca partió la ficción, o más bien se empezó a perfeccionar a partir del modelo que le impuso Argos de hacer telenovelas. Mucha gente sigue asociando, sigue asociando el modelo de Televisión Azteca de hacer novelas con el modelo Argos, y son dos cosas distintas porque ahí la producción estuvo a cargo de Argos, pero Televisión Azteca fue quien distribuyó los contenidos. Y eso es lo que realmente está pasando con las plataformas. Netflix y Prime y todas ellas están distribuyendo contenidos de productoras que son las que están creando y haciendo pues toda la labor, digamos a nivel talacha. ¿Qué me pasó con Oscuro Deseo? Pues que leí perfectamente el estilo de Argos desde el primer momento. ¿Y por qué es importante para mí conocer el estilo Argos? Para no llevarme tantas sorpresas y para entender los puntos en común que tiene que una productora como Argos, que como productora lo mismo puede hacer thrillers, como en este caso, que cosas, contenidos juveniles, como ya lo hizo con Bienvenida a Realidad, o como lo estuvo haciendo con Acapulco Shore, que no sé si mucha gente lo sabe, pero ellos produjeron Acapulco Shore. El hecho de que produzcan para distintos públicos y para distintas plataformas no les impide tener algunas narrativas en común, sobre todo cuando quienes producen o aparecen, esos son los créditos, que aparece Epigmenio Ibarra, aparece Verónica Velasco, y en el caso particular de Oscuro Deseo aparece una de las hijas de Epigmenio Ibarra, Natasha, me parece que se llama Natasha Ibarra, que ha trabajado de guionista durante varias series
telenovelas que han hecho, como Las Aparicio, que ya por lo que vi estaban cumpliendo este año, pues estaban celebrando 10 años de que aparecieron Las Aparicio, como Infames, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante para mí que voy a encontrar siempre en un relato de Argos con las características con las que empecé a ver el tráiler de Oscuro Deseo? Por supuesto va a haber sexo, sí. Por supuesto va a haber política o alguna cuestión importante en cuanto a puestos de gobierno, cosas así. Por supuesto que sí. Va a haber gente pobre, casi no. ¿Qué más puede haber? Va a haber pues cuestiones que parezcan disruptivas, sí. Y hay algunos recursos, por ejemplo, va a haber diálogos en donde se mezclen cuestiones intelectuales también. Y por supuesto, y no lo digo de ninguna manera negativa, solamente lo tomo como otro punto de lo que siempre hay en las narrativas de Argos, que son el tipo de apertura hacia la equidad de género y, digamos, como en cuanto a la mujer, y también las narrativas con historias homosexuales o de corte lésbico, ¿no? Que eso también ha sido una particularidad en las historias. Y entre otras cosas, por eso creo yo que el nombre de La hija de Pigmenio como productora también tiene un peso importante, porque varias de las historias en donde ella ha figurado como parte de la producción tienen estos contenidos. Ella es lesbiana y entonces, bueno, pues ahí hay una voz que ella está aprovechando, un foro que ella está aprovechando, y bueno, para mí no es ni bueno ni malo, simplemente lo estoy señalando. Entonces, todo esto se cumple perfectamente en Oscuro Deseo. Y a mí una de las cosas que sí debo de decir que me incomodó muchísimo de empezar a ver esta serie es, creo que insisten en que estos elementos que son características de su narrativa particular, no de ayer, no de hace 2 años, sino desde nada personal, porque son elementos que podemos encontrar en mayor o menor medida o en crescendo desde nada personal, pues son algunos que parecería que están en esta historia particular metidos con calzador. El tema del empoderamiento femenino o de la cuestión de género, a mí me parece que es muy extraño cómo lo insertan. La historia en donde aparece el tema del lesbianismo, creo me dejó mucho que desear, como que también estuvo metida muy forzada para mí. Bueno, otra de las características que obviamente tiene el recurso de Argos, pues son actores, que son los actores parte del equipo, que conocen perfectamente las dinámicas de Argos y que hacen sobrepeso por encima de aquellos que se están estrenando en esta nueva forma de, digamos, nueva para ellos, de producción. Y me refiero a que Eric Heiser, que es un actor que conoce de pies a cabeza cómo produce Argos, porque él, yo no sé desde cuándo empezó con Argos, yo lo identifico desde El Octavo Mandamiento, pero estoy segura, por una vez que leí, me parece, su biografía, que empezó desde hace más tiempo. Yo lo ubico perfectamente en El Octavo Mandamiento y desde entonces, pal real, Eric Heiser ha sido un elemento muy leal de Argos y que conoce perfectamente cuáles son los gestos, cuáles son las miradas, cuál es el nivel de actuación que busca la gente de Argos en cada uno de sus productos. ¿Por qué? Porque bueno, pues tan solo Eric Heiser en los últimos años ha estado en Ingobernable, ha estado en Camelia la Tejana, ha estado en varias, ¿no? Ha tenido muchísimas, El Octavo Mandamiento, entre otras, que fue para mí, bueno, la primera vez que lo vi me gustó mucho. Es decir, hay muchos títulos en donde aparece este actor. A mí no me parece mal, me parece que conoce y se sabe se sabe el libro perfecto de qué es lo que le piden en Argos y qué es lo que él da, que me parece que con eso él se siente muy cómodo. Pero vamos a lo siguiente. A mí me parece que muchas de las cuestiones que vemos en la serie
se me hicieron un poco forzadas, precisamente porque me da la impresión que los productores tienen tan claras las características de su narrativa, que de pronto ya no importa cómo las mezclan, cómo hacen este mix, este shake, no sé cómo decirlo, pues, cómo hacer esta mezclita. Y sí me parece de pronto, digo, la televisión, como muchas cosas, son fórmulas. Sí hay un trabajo creativo importante, pero hay metodologías y hay fórmulas que ya están exploradas y si ya las conoces y te funcionan, está muy bien. A mí me parece que la fórmula que tiene Argos, a mí ya en este caso, como muchas otras veces, me sobró y me cayó un poquito gorda e incluso me atrevo hasta a decir que creo, por primera vez noté fuertemente la ausencia de Ana Celia Urquidi, esta mujer que trabajó muchos años en Argos para trabajar el casting, que tenía un ojo maravilloso para saber quién iba a funcionar y quién no. Creo que el traer a gente como Maite Perroni no fue un acierto. Yo creo que Maite Perroni debe tener un agente muy bueno, una persona que le consigue trabajos muy buenos, porque por lo menos en este año, del año pasado a ya estuvo en el juego de las llaves de Amazon Prime, que es una historia también que tiene que ver con este tipo de contenidos para adultos, alternativas de este tipo de ficción que no son comedia, que son más drama, que mezclan fotografía con cachondería, etcétera. Creo que debe de tener muy buena gente para que en este año la hayamos visto en Prime, la hayamos visto en Claro Video en una serie que se llama Herederos por Accidente, que es súper mala, con Consuelo Duval. Es una comedia, o eso intentaron hacer, una comedia entre mexicanos y españoles que conviven en una misma casa, pero pues la verdad es que no es muy buena, que digamos, la producción. Creo, por alguna extraña razón, no sé quién les dijo en Claro que ya estaban listos para empezar a producir, y producen mucha comedia y no lo hacen tan bien. Hay cosas muy desafortunadas y otras que creo que no han merecido tampoco la atención que requieren. Pero ya estuvo lo mismo en Prime, lo mismo en Claro y lo mismo en Netflix en el mismo año. Entonces me parece que o Maite Perroni tiene un muy buen agente, o los algoritmos están a su favor y la gente busca contenidos. Acuérdense que las historias que se cuentan de que los algoritmos determinan algunos actores o elementos de producción, pues no están tan lejanas de la realidad, ¿no? Como decían que Netflix empezó haciendo House of Cards e invitó a Kevin Spacey, y que invitó también a David Fincher, porque eran de las búsquedas más fuertes que se hacían por los usuarios en la plataforma, y entonces unieron esto y se hizo este gran evento que fue House of Cards. Entonces, a mí me parece que el caso de Maite Perroni va por ahí, que debe de estar muy buscada, que debe de estar muy fuerte en los algoritmos, como para haber tenido tantas apariciones. Y que la verdad es que a mí ella como actriz, me parece que como actriz de telenovelas es muy buena. A mí me cayó muy bien en Antes Muerta que Luchita. Hay algunas producciones de ella que no me desagradan. Sin embargo, colocarla en este otro tipo de relatos, que creo que para ella podrían ser desafíos, o son desafíos importantes en su carrera y son un parteaguas y lo que sea, está bien, pues yo quién soy para decidir que no, que sí. Pero creo que tampoco está como tan al nivel. Y ahí es donde me quedan algunas expectativas rotas en el casting, y donde creo que la voz de Ana Celia Urquidi, en cuanto, o más bien la decisión o el ojo de Ana Celia Urquidi para decidir los castings, se vuelve necesaria otra vez en Argos, porque creo que la elección de Maite Perroni no fue la mejor. Pero en sí, la historia para mí no fue la mejor, tiene muchísimos lugares comunes, y entre todas las cosas a donde quiero llegar es que desafortunadamente Argos se quedó siendo el Argos
de Nada Personal, de Mirada de Mujer, con algunas evoluciones interesantísimas, porque no voy a decir que no lo han sido. Las historias que contó, por ejemplo, para Cadena 3, que fueron súper relevantes en ese momento, como lo fueron, bueno, ya hablé de las Aparicio, como lo fue El Sexo Débil con Itatí Cantoral, que volvemos a lo mismo, no es ninguna novedad que Argos experimente con un talento que ya estaba asociado a Televisa, como con Itatí, con Infames, que se trajeron a Vanessa Guzmán para ser una de las mejores villanas del mundo mundial, que para mí lo es Ana Leguina. Entonces no era raro, no es raro en Argos hacer este tipo de crossovers, si ustedes lo quieren llamar así. Lo que sí es raro es que no les haya funcionado. A mí, en lo personal, me parece que no les funcionó. Y les digo que todo este ejercicio lo hago porque, independientemente de que la historia me haya gustado o no, para mí tiene muchas cosas inconexas, tiene muchas cosas que de verdad no me gustaron. Pero una de las cosas que más quiero acentuar para ir concluyendo este podcast o esta reflexión es que uno de los grandes discursos que ha tenido Argos desde el inicio, la aparición de Argos en la creación audiovisual, es el contar historias con un tipo de narrativa y a partir de relatos que se alejaran de las telenovelas que hasta entonces conocíamos. Si nos vamos al contexto de Nada Personal y Mirada de Mujer, que es a principios mediados de los 90s, en donde despuesito de eso comienza mucho más fuerte esta época de producir historias, sobre todo en Televisa, que venían sobre todo de toda la herencia de Valentín Pimstein, y no de su herencia más agradable, sino de la herencia de producir historias de telenovelas muy caricaturizadas y en donde las convenciones que se establecen, en la telenovela pueden ser, bueno, se tiene que partir a la hora de contar ficción de un elemento de verosimilitud. Muchas telenovelas empiezan sus convenciones en elementos que no tienen mucha veracidad, que digamos. Es decir, ¿cómo es posible que de pronto hay historias en donde la muchacha pobre, solamente con que la bañaste y haces un bonito puente, ya pasó de una mugrosita, perdón el término, a una mujer refinada que habla con un énfasis así, todo muy... Digo, son convenciones que pasan en las telenovelas, que la gente que ve las telenovelas acepta estas convenciones, las vive, a lo mejor sin cuestionar mucho, pero lo cierto es que son elementos que para un público como el que empezó a ver Argos, las historias de Argos eran totalmente inaceptables porque les daban una connotación diferente, ¿no? El público de Argos empezó a pedir historias que fueran veraces, que hablaran de lo que estaba pasando, que realmente los diálogos, la gente hablara como realmente hablamos. Era muy larga la lista de peticiones y Argos cumplía con muchas en su primera etapa. Desafortunadamente, creo que se quedaron ahí, se quedaron estancados. Estamos hablando de que de estas historias y de toda esta etapa inicial de Argos pues tuvo lugar en la mitad de los 90. Entonces, por lo menos estamos hablando de 30 años, en donde, si bien ha habido cierta evolución en el trabajo de Argos, hay muchas cosas donde creo que, si bien han respetado, y lo digo con comillas, y han sido fieles a eso que les dio su sello de distinción de origen, creo también que no es el único camino que ellos han tenido que explorar, y que abusar o seguir abusando de esto para mí es un error. Se me hizo forzado todo, desde la actuación de Eric Heiser,
desde el personaje de Eric Heiser, desde cómo manejaron el personaje de Maite Perroni, desde la perspectiva de hacer un thriller que tuviera muchos elementos sexuales, haciendo acá una serie de Golden Choice, pero con trama, que no está mal, digo, al final no pasa nada, yo no estoy en contra, y bueno, vivan las producciones de The Golden Choice. Lo único que no me gusta es que cuando te las vende Argos, no te las vende como es una producción Golden Choice, pero con disque trama. Argos te dice, tenemos una cosa que habla de la mujer y el respeto y la inclusión, y entonces me parece que el relato se vende con mucha pretensión, y cuando uno lo ve dices, ay, pues sí, pero no. A mí, en mi caso, yo por eso es que me gusta saber en dónde estoy parada cuando empiezo a ver un contenido. Y una de las cosas que ya no llegué a este punto es que si Argos iba en contra del discurso de las telenovelas de aquel entonces, eran objetables totalmente, y yo estoy totalmente a favor de que hubiera existido esta otra forma de producir para entender las telenovelas desde dos relatos y dos formas de producción distintas. Pero lo que me parece es que Argos, que no solo creo que se quedó estancada en su estilo, también está cayendo, o sea, ya se convirtió en aquello que juraba destruir. Una de las cosas que más le objetaban a las telenovelas era eso, que la gente no hablaba como se hablaba, que era un lenguaje distinto, que las producciones se hacían sin cuidado, porque pues, el nivel de producción industrial de una telenovela es de que les pedían contenidos que estuvieran listos para ya, o sea, ya se les había hecho tarde, entonces no había una posibilidad de ensayo, ni de cuidado, ni de la fotografía, ni de muchas cosas que hoy ya están dentro de las telenovelas, que tienen otros problemas, eso es un hecho, pero hay algunos elementos de la narrativa, sobre todo la visual, que ya están mucho más cuidados. Pero ¿qué pasa con Argos? Que, creo yo, nos siguen vendiendo ahora totalmente una serie que tiene todos los elementos de una telenovela. ¿Por qué? Porque las series, muchas de las buenas series, te permiten explorar, no nada más en el espacio personal de los personajes. No nada más nos cuentan una historia de amor. Muchas de las buenas series, o al menos el hecho de que sea serie y que nos permitan mirar al personaje desde muchas perspectivas, conociendo sus sombras y sus luces, es porque podemos ver en el personaje un ejercicio profesional, si es que lo tiene, sus pasiones, sus enojos, y los podemos observar desde una perspectiva quizás muy diferente a cómo se pueden presentar en una telenovela, en donde pues muchas veces hay un gran elenco y entonces todo se mueve alrededor de los sentimientos. Y aquí me parece precisamente que de pronto hay algunas cosas que se quedan ahí, sobre todo en el personaje de Maite. Realmente el personaje de Maite, lo único que vemos es a ella sufriendo y que da clases, pero nunca conocemos más allá. Es decir, se supone que ella es una catedrática de una escuela en donde está impartiendo un seminario, porque ella es una doctora en cuestiones que tienen que ver con defensa de derechos humanos y mujeres y abogacía, pero nunca se nos dice nada más, porque a la historia no le importaba contarnos más allá, porque había un thriller que había que abordar. Pero aún contándolo en tono de thriller, se pueden lograr algunas cosas, ¿no? Es decir, podemos conocer algo más del personaje que nos ayude a entender mejor las reacciones del personaje. Y si de alguna manera eso ha sido siempre una queja o un contra de Argos hacia las telenovelas, me parece que Argos ya cayó y sigue cayendo en abordar el tema emotivo con mucha más fuerza, porque además pues eso te da el cliffhanger, bla, 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 ¿no? Ya no me quiero meter, porque ya llevo mucho tiempo y ya terminé mis trastes y ya. Pero lo cierto es que me parece que Oscuro Deseo cae ya en un lugar muy común y que a mí ya me harta ver las historias de Argos, en donde sé
que se van a colgar de elementos en donde la gente tiene buenas posiciones económicas, que eso era una crítica que se le hacía mucho a las telenovelas de Ernesto Alonso y a la gente que trabajó y que aprendió de Ernesto Alonso, por ejemplo, estas narrativas desde posiciones económicas acomodadas, que era en contra de Valentín Pimstein, que Valentín Pimstein exploraba mucho más el contexto de los pobres y entre comillas. Aquí Argos siempre te da perspectivas de gente acomodada, así ha sido siempre, todos sus relatos tienen eso. Creo algunas telenovelas no tanto, ¿no? Todo por amor, la que hicieron El amor de mi vida, la que hicieron con Margarita Rosa de Francisco, pues no. ¿Y qué pasa? Me puse a ver como contrapeso una historia que se llama, ya se me olvidó cómo se llama, que es justamente con Margarita Rosa de Francisco, que sale Carlos Ponce, que produjo Telemundo el año pasado y que se transmitió en Telemundo, pero que después ya se quedó como un estreno de Netflix a nivel internacional. Netflix fue la distribuidora a nivel internacional del producto de Telemundo y que tenía también esta onda también sexosa y no sé qué. Ay, Dios mío. Ahí es donde, por eso les digo, a lo mejor es bueno conocer el estilo de las personas y también es bueno conocer el estilo de las empresas que producen ciertos contenidos, porque aunque haya productores que den la diferencia y que cada autor le puede dar su nota o su toque, híjole, cuando dices estilo Telemundo hay cosas muy raras. Y es tan raro como oír a Carlos Ponce hablar en colombiano, como ver a un personaje de un mexicano interpretado por un peruano. Eso pasa y eso es el estilo Telemundo. En una historia que la verdad a mí me tardé mucho en engancharme y no me puedo acordar cómo se llama, pero también la vi y Carlos Ponce nunca le creí que fuera un malo ñacañaca y entonces todo es una cuestión medio cachonda, pero en realidad las historias cachondas llegaron muy tarde, no sé, bueno, ¿para qué les cuento más? Quería yo solamente tener un contrapeso para saber si era yo la del problema o si es en general. Y a mí me parece que hay muchas cosas, creo que ya hay muchos vicios y que creo yo, ya para ir terminando con esto y redondeando, que el problema de que esté habiendo un exceso, una sobredemanda de producción y de ofertas en la producción audiovisual, creo que lo que hace es que las empresas estén muy defendiendo mucho sus propios estilos que les ha costado mucho trabajo construir y está bien. Por algo ellos tienen un sello y está bien. Pero me parece que no hay un saltito más allá para evolucionar. Yo creo que pudo haberlo tenido Netflix, claramente o más bien Argos para esta producción de Netflix. Y yo ya veo, Raquel, veo que Argos está comodísimo trabajando para Netflix, produciendo para Netflix, contenidos de la misma calidad, del mismo pelo que la gente ve, que están plagados de errores de continuidad, que están plagados de cosas que la gran crítica es porque si esto le criticaban ustedes a una telenovela, que se hacía con un ritmo industrial complicadísimo. Ustedes como grabación de serie, que una de las grandes diferencias de la serie y la telenovela es que la serie se acerca más a la cinematografía, entre otras cosas, porque también hay tiempos un poquitito más holgados en la grabación. Y si puedes tener un poco más cuidado con este tiempo de colchón, que no estás apresurado para salir al aire, entonces pues úsalo sabiamente, y me parece que en este caso no fue usado sabiamente. Así que, pues, les digo, a mí me fluye la idea cuando estoy haciendo algo. Me estaba yo bañando y empecé a pensar en esto y dije, lo tengo que grabar, tengo que hacer algo. Y donde también me parece muy triste, y coincido con Álvaro Cueva al decir que dentro de todas estas opciones hay algunas que por alguna extraordinaria razón no cuentan con una agenda que les permita tener una gran exposición ni un gran cacareo. Porque si bien Oscuro Deseo lo tuvo su promoción y revistas y todo, hubo otra producción que se estrenó algunas semanas después o días después en Amazon Prime que se llama El Candidato, que es todo lo contrario. Y ahí tenemos otro elemento de la familia Ibarra trabajando, que es Heréndira, que a mí me parece que Heréndira Ibarra, cuando trabaja en producciones donde no está involucrado su papá,
brilla mucho y creo que El Candidato es una gran serie donde Erendira lleva un papel protagónico fundamental. Creo que ya le tocaba tener un rol así. Y creo que lo hace muy bien. La serie está padrísima y el productor, showrunner, no me acuerdo el nombre, es el mismo productor en Estados Unidos que hizo una serie llamada Gotham, que es esta de Batman, bueno, de la ciudad gótica, pues, que está siempre en problemas. Y de pronto también hacen ahí sus cameitos de reírse, cosas de Batman durante la serie. Son 2 series que se estrenaron que hablan de thrillers, donde uno es como un thriller un poco más de temas sexuales, la otra es un thriller político, con Joaquín Cosío, con José María de Tavira. Y la verdad es que a mí me gustó mucho más. Entré más rápido en la convención, me pareció que era menos pretenciosa y una de las cosas que más me gustaron, debo decir, es que se aprovecha el hecho de que sea en la Ciudad de México, porque le dan un peso importante a la Ciudad de México y te dan una razón plausible de por qué la historia se está desarrollando en la Ciudad de México y no en otros lugares, cosa que yo me quejo muchísimo de que suceda, por ejemplo, con la serie del soltero, de los hijos de Humberto Zurita y Christian Bach, que la odié. Y lo mismo me pasa con de Obscuro Deseo, que sucede entre la Ciudad de México y Cuernavaca, y de pronto hay muchas cosas que no justifican el por qué es en la Ciudad de México y en Cuernavaca. Digamos, es como si lo hubieran hecho en San Patio de las Flores, o sea, es decir, ¿no? Entonces, bueno, este es el tema de las reflexiones, y creo que es, insisto, para mí no es a veces tan bueno que mi juicio se vaya a partir de los creadores, pero para mí es una mirada que tengo que observar y que tener muy clara a la hora de enfrentarme, porque lo mismo me puedo sorprender gratamente como no, y en este caso pues no fue así, pero me gustaría muchísimo saber qué piensan ustedes. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Se engancharon rápido o no? ¿La dejaron de ver? ¿Les cayó bien? ¿Les gustó la actuación de Perroni? ¿Les gustó la actuación de este chico Alejandro, que pues sí, tuvo sus escenitas candentes? Creo que para mí la más rescatable de todo fue Yepes, María Fernanda Yepes, que me hubiera gustado mucho más que ella fuera la protagonista, pero bueno, después de que fue María Magdalena, I don't know, creo que la actriz es la que más posibilidades tenía como actriz dentro de todo el elenco. Pero bueno, cuéntenme ustedes, me encuentran en mis redes sociales, yo soy Raquel Guerrero Viguri y me encuentran como @ratonaetv en Twitter, Facebook, en Instagram y en YouTube también, y en mi blog www.ratonadetv.com voy a estar publicando más cositas. Dentro de algunos meses vienen algunas publicaciones y cosas que quiero compartir con ustedes, como este audio. Y bueno, pues ahora sí ya me extendí. Gracias por acompañarme a lavar los trastes. Perdón si hubo ruidos interesantes por ahí, pero bueno, era el momento de retomar esto y había muchas cosas que decir. Muchas gracias por acompañarme y llegar hasta el final. Denme un like si esto les gusta, si estos contenidos y estos ejercicios de reflexión les parecen interesantes, compártanlos, y bueno, pues ojalá que sigamos creciendo comunidad, y mil perdones por este tiempo de ausencia tan largo, pero era necesario y el tiempo me ha servido también para agarrar un segundo aire y entender algunas perspectivas nuevas que después compartiré con ustedes. Un abrazo a todos y que el coronavirus nos trate bien y con vida. Hasta luego. Bye.